Su apodo que surgido también por colgarse del travesaño en 1992 y una famosa atajada también ante Walter Samuel. Hoy actualmente este albirrojo histórico, Mono Tabarelli, actúa como crítico deportivo. Morínigo generalmente no siempre fue tapa de diarios. No siempre fue alguien que brilló por grandes goles, grandes asistencias, pero lo más importante es que su presencia casi silenciosa siempre fue muy importante en los equipos donde jugó. Hola amigos, y cada vez falta menos. Arrancamos nuevamente nuestra cuenta regresiva al Mundial 2026. Víctor. Asimismo, Neri, nosotros continuamos acompañando a nuestros grandes amigos en este apasionante camino y cada vez falta menos para el arranque de la Copa del Mundo 2026. Corría el año 1982. España se encargaba de organizar la Copa del Mundo en ese año y ¿quién se consagró campeón? Italia, justamente ante la selección alemana de fútbol. Como es normal, Italia siempre tiene jugadores muy importantes, tácticos, ordenados, con buen juego aéreo. De repente no brillan tanto en lo individual, pero lo importante siempre es que aportan mucho en la parte colectiva. Lo curioso es que Italia no empezó bien esa Copa del Mundo, pero cuando iba avanzando el campeonato cada vez iba mejorando. Le derrotó a Argentina, le derrotó a Brasil y por sobre toda la cosa en la final se quedó con el partido ante Alemania. El héroe en aquella época fue un tal Paolo Rossi que marcó un hat-trick nada más y nada menos que ante Brasil. En la victoria ante Alemania en la final, los goleadores fueron Rossi, Tardelli y Albo Belli. Este partido que se disputó nada más y nada menos que en el místico Santiago Bernabéu. 1982, seguimos en aquella época y seguimos recordando a algunos jugadores de aquel equipazo de Italia, sí, tremendo equipazo el de Italia, jugadores de la Azzurra que fueron clave en la final, el 3-1 justamente ante la Alemania Federal. El caso de algunos jugadores destacados que te nombramos. Dino Zoff, portero y capitán, el campeón más longevo a los 40 años de edad. El caso de Paolo Rossi, que ya también hablábamos de eso, autor del primer gol en la final y bota de oro del torneo. Increíble. Y también Marco Tardelli, autor del segundo gol con su icónica celebración. También podemos recordar el caso de Alessandro Altobelli, marcó el tercer gol tras entrar de cambio. Y también por último podemos recordar a Claudio Gentile y Gaetano Scirea, pilares defensivos fundamentales de aquel equipo de Italia de 1982. 48 selecciones participarán en esta edición de la Copa del Mundo. Uno de ellos es Australia y justamente acá en nuestro grupo, en el grupo de la selección paraguaya de fútbol, en el grupo de los Estados Unidos de América. Una selección que ha crecido muchísimo en los últimos años. Participó, por ejemplo, en la Copa del Mundo de Alemania 2006, también participó en Sudáfrica 2010, también estuvo en Brasil 2014, en Rusia 2018 y por supuesto también estuvo en Qatar 2022 y también en esta ocasión. No podemos hablar de Australia sin mencionar a su principal figura histórica. Estamos hablando de Tim Cahill, este jugador tan importante en la historia de Australia. Importante no solo en la cancha, sino también afuera por lo que colabora, por lo que aporta también a nivel anímico. Australia siempre se destaca por un juego físico intenso, mucho orden táctico y las selecciones generalmente los quieren evitar.
Vamos a ver, ojalá que Paraguay lo pueda vencer, ojalá que Paraguay pueda hacer un buen trabajo y por sobre todas las cosas que logre pasar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. ¿Y cómo llega la selección australiana en este Mundial 2026? Datos interesantes que vale la pena recordarlo aquí en nuestra cuenta regresiva al Mundial 2026. Por eso, la victoria decisiva, los resultados claves y esa victoria decisiva de Australia en Jeddah, en Arabia Saudita, fue realmente muy importante, con goles como el de Connor Metcalfe y Mitchell Duque, que fueron fundamentales. Y hablando un poco del nivel técnico, táctico, inicialmente el 4-2-3-1 de Graham Arnold muestra siempre dificultades para generar juego, pero el equipo ajustó para volverse más contundente justamente en la fase final de la eliminatoria. Y podemos hablar también del contexto actual, cómo está Australia. Así, Australia se consolidó y se consolida también actualmente como una potencia constante también en su federación, en su zona, con una fuerte estructura de equipo que promedia altos resultados en el ranking FIFA. Esa es Australia y está lista también para enfrentarse a los grandes en este Mundial 2026. Muy bien, muchas gracias, Neri. Nosotros seguimos acompañando, alentando a nuestra querida albirroja. Y ahora, hablando de la albirroja, vamos a estar hablando de este jugador histórico de nuestra querida selección. Estamos hablando de Gustavo Morínigo. Morínigo generalmente no siempre fue tapa de diarios. No siempre fue alguien que brilló por grandes goles, grandes asistencias, pero lo más importante es que su presencia casi silenciosa siempre fue muy importante en los equipos donde jugó. En Paraguay aportó mucho, como por ejemplo conectar la defensa con el ataque, ordenar el mediocampo, dar equilibrio y por sobre todas las cosas leer el partido. Estas características también lo llevó a ser un gran entrenador y uno nunca se olvida cuando lo llevó a la final de la Copa Libertadores de América a Nacional en el año 2014. Un jugador muy importante, jugador típico paraguayo, como hoy también tenemos en nuestra querida selección, que hacen silenciosamente su trabajo. Y seguimos hablando de los históricos de la selección paraguaya de fútbol. Esta vez vamos a recordarle a un portero, sí, inolvidable, que también quedó en la memoria colectiva de mucha gente. Estamos hablando de Ricardo Javier, conocido como Mono Tabarelli, nacido en 1970. Es un ex arquero paraguayo, sí, un ídolo del Olimpia en nuestro país, donde desarrolló la mayor parte de toda su carrera. Fue clave también en la obtención de la Copa Libertadores 2002, conocido por su estilo atrevido, su apodo que surgido también por colgarse del travesaño en 1992 y una famosa tajada también ante Walter Samuel. Hoy actualmente este albirrojo histórico, Mono Tabarelli, actúa como crítico deportivo en medios de comunicación, enfocado también en el fútbol paraguayo y el Club Olimpia. Un histórico que no podemos dejar de nombrarle también, Mono Tabarelli. Y como es habitual, antes de despedirnos, te dejamos con un pensamiento. Lo difícil no es ganar una vez, lo difícil es el coraje de continuar después de haberlo logrado. Y así llegamos a un episodio más de nuestra cuenta regresiva al camino al Mundial 2026. Víctor, nos vamos. Nos vamos, pero antes les decimos a nuestros amigos a que participen, a que se suscriban, a que comenten. YouTube, Radio Mensajero, Camino al Mundial. Chao, chao.